Pues vamos empezando. Bueno, quiero dar la bienvenida a todas que estáis viendo esto grabado. Em, Bienvenidas a este primer coloquio en esta serie de coloquios jubilares en nuestro camino hacia nuestro encuentro jubilar y nuestra vivencia de este año jubilar de la esperanza. Em, para las que no conozco, ay, mira, ahí viene África. Bienvenida. Bueno, yo soy Olivia Steves, consagrada en votos temporales y prácticas aquí en Madrid. Y tengo la gran alegría de dar la bienvenida a Victoria, que quiero presentaros a Victoria Hernández Ruiz. Victoria está casada, madre de tres, filóloga y doctora en humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid. En esta misma universidad, coordinadora del grado en Humanidades y profesora de Literatura Antigua y Medieval, Literatura Moderna, Tendencias Actuales de la Literatura y Grandes Libros. Y actualmente está estudiando el Máster de Literatura Cristiana y Clásica en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Y de hecho ahí nos conocimos el año pasado en la clase de Patrología. Pues sí, entonces es un gran regalo estar aquí juntas para hablar de este tema, de la literatura y la esperanza. Entonces, bueno, te dejo la palabra, Victoria. Pues muchísimas gracias, Olivia. Gracias a Paulina que ha hecho posible este encuentro. Me hace muchísima ilusión poder compartir con todas vosotras, pues bueno, una parte pequeñita de mi labor y de mi estudio y de lo que es mi vocación en realidad desde hace muchísimos años. Y cuando Paulina me propuso si me parecía un tema extraño de tratar, me acuerdo que le comenté que no, que realmente parte de lo que vamos a hablar hoy compone, por así decirlo, una de las líneas principales de mi investigación. En la tesis doctoral hablé de que todas las estructuras literarias, todos los mundos posibles, comparten unos elementos comunes que tienen que ver muchísimo con la ética, con la estética y con la trascendencia. Que realmente las obras que poseen estas estructuras desarrolladas en gran medida son las obras que realmente son significativas para el lector, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un guión, Olivia y yo, para seguir el hilo de la ponencia, de la conversación, y que vayamos tocando los puntos principales que creemos que tienen que ver estos dos elementos aparentemente tan separados como puede ser una creación humana, como es la literatura, y la esperanza, ¿no? Que yo creo que es el motor que mueve a toda la humanidad. Y para ello leeremos además unos fragmentos de 3 textos significativos, elegidos, bueno, un poco de la experiencia y de las últimas lecturas que he estado explicando estas últimas sesiones de clases que he tenido con alumnos, y hablaremos de las coplas de Jorge Manrique. Hablaremos también de un fragmento de una de mis novelas, Jorge Manrique y sus coplas. La novela que fue objeto de estudio dentro de mi tesis doctoral es la novela de Yves Wu, titulada Retorno a Braesque. Y por supuesto, si hablamos de esperanza y hablamos de catástrofe y de final feliz, como decía el gran maestro J.R.R. Tolkien, tendremos que hablar del Señor de los Anillos. Y bueno, estas van a ser las 3 obras de las que hablaremos y ya un poco el programa de lo que vamos a ver hoy. Tenemos que tener claro que la literatura, como arte que es, no refleja solamente la realidad. Es decir, Aristóteles decía en su poética que la literatura imita la realidad, es mimesis praseos, mimesis de acción de los personajes que van componiendo esta trama, este argumento que nos lleva a vivir vidas paralelas mientras leemos, ¿no? No solamente imita la realidad, sino también la transforma. Y esto es muy importante. Un lector que accede a una obra literaria, un lector que accede a un mundo posible, cuando sale de ese viaje, cuando sale de él, ya no es el mismo. Ha aprendido, se ha transformado, ha incorporado esas historias a su vida propia, y esto es realmente una posibilidad que solamente se puede alcanzar con la experiencia o con el arte, ¿no? Que nos permite vivir, gracias a la imaginación, este desdoble de vidas, ¿no? Esta forma de aprender a través de las letras.
En este proceso de transformación, la esperanza emerge como un elemento esencial, incluso en las obras que aparentemente nos pueden parecer más oscuras. Ante esta propuesta de Paulina y de Olivia, a mí se me ocurrió plantear una pregunta de partida, ¿no? En toda investigación hay que hacerse una pregunta a la que se intenta contestar, ¿no? Porque la literatura significativa, la literatura que realmente importa y que transforma, aquella que perdura en el tiempo, aquello que podemos llamar grandes libros, parece albergar siempre un destello de esperanza, incluso en medio del dolor o de la tragedia. Y esa es la pregunta que vamos a intentar contestar a lo largo de esta sesión. Y hablaremos primero de unas bases teóricas, de cómo funcionan los relatos, cómo funciona la poesía, cómo funciona esta mímesis de mundo, para conseguir aclarar esta pregunta inicial que nos hemos hecho. Hemos pensado que hay unos cuantos fundamentos teóricos que intentaremos trufar con ejemplos literarios para que no se nos haga tan ardua la tarea, que sientan las bases de esta exposición que vamos a hacer, ¿no? Y la primera de ellas es que la literatura es un reflejo de la condición humana, ¿no? La literatura sabemos que, aparte de contarnos grandes historias, grandes narraciones de grandes héroes, explora siempre las emociones, los conflictos, las aspiraciones humanas. La esperanza es una de esas aspiraciones universales, ¿de acuerdo? El motor que nos hace seguir adelante todos los días, incluso en las condiciones más adversas, es la esperanza, ¿no? Y, por supuesto, esta tiene que estar reflejada en la literatura, si no, no estaríamos ante una obra de arte, no estaríamos ante una obra que realmente nos significase. Es la puerta de acceso, dice el Papa Francisco en su carta, como la literatura puede ser parte fundamental de la formación de los religiosos y de cualquier persona que se precie, dice lo siguiente: es la puerta de acceso al corazón de la cultura humana y, más concretamente, al corazón del ser humano. Todos sabemos que la esperanza se basa en esta promesa de Dios, ¿no? Una certeza de que, aunque el mundo esté marcado por el pecado y el sufrimiento, tiene siempre Dios para nosotros un plan de amor y redención. Y de esta promesa surge la confianza. Si hay esperanza es porque hay confianza, ¿no? San Pablo lo dice muy bien en su carta a los romanos: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué bonito es pensar que, cuando estamos sumergidos en la lectura de uno de estos grandes libros, es el Espíritu Santo el que nos susurra, ¿no? El que ha ayudado además al escritor a tener ese reflejo, ¿no?, de la luz de Dios. Tolkien lo reflejaba muy bien cuando explica en su ensayo Árbol y hoja que el hombre es el subcreador, es decir, uno de los encargos que hace Dios a Adán en el paraíso es poner nombre a las cosas, ¿no? Y de este modo él explica que los hombres tenemos que seguir desplegando la belleza de la creación, con esta capacidad que tenemos al ser imagen de seguir creando, desvelando esa creación maravillosa, en este caso a través de las artes, a través concretamente de la literatura. Podemos pensar, y hemos dicho, ¿no?, que hay esperanza incluso en las obras más oscuras, incluso en las obras más aparentemente desesperanzadas. Hace poco explicaba en el máster en Humanidades la tragedia griega Antígona, de Sófocles. Incluso en una obra tan aparentemente descarnada, tan truculenta, en la que fallecen todos los protagonistas, podemos ver ese rayo de esperanza, ¿no? En este caso, en la lucha por lo que se considera justo por parte de la protagonista. El sufrimiento, por tanto, no es un fin en sí mismo, sino una oportunidad para crecer en virtud y acercarse, en este caso, a Dios. La esperanza nos permite ver más allá del dolor y confiar en que siempre se puede sacar bien, incluso de las situaciones más difíciles. Pero no solamente hablamos de este fundamento de que la literatura es el reflejo de la condición humana y, por tanto, así se ve reflejada en todas las obras literarias, sino que la esperanza, como tal, en muchísimas obras literarias, funciona como motor narrativo. No solo es un tema, no aparece solamente como el tema central, normalmente no aparece como el tema central la esperanza, sino que es una línea constante, un continuum que vemos siempre de fondo, ¿de acuerdo? Este motor que impulsa a los personajes, pero también a los lectores. Sin esperanza, en este caso, no habría conflicto ni superación. Sabemos por el estudio de los grandes relatos
que las grandes narraciones consisten siempre en que el héroe quiere conseguir unos objetivos. Y en ese afán por conseguir esos objetivos hay una serie de antagonistas o de adversidades que se interponen en ese camino, ¿de acuerdo? Lo que interpela a este héroe para seguir adelante y por eso los lectores nos vemos reflejados en él siempre esa lucha continua contra la adversidad, ¿no? Ese objetivo claro, ese anhelo de bien, ese anhelo de perfección que mejorará, por tanto, la vida del héroe, la vida de los lectores que acompañamos al héroe en su viaje. Y esta es la forma en la que la literatura hace que sea siempre esta línea argumental una fuente de esperanza. Pero la esperanza, y de esto también tenía que decir mucho el maestro Tolkien, y habla así también en este ensayo que mencioné antes de Árbol y Hoja, la literatura siempre funciona también como consuelo y como resistencia, ¿no? En momentos de crisis históricas, la literatura ha servido como refugio y como herramienta de resistencia ante esta adversidad. Podríamos comenzar afirmando que la literatura constituye un viaje interior personal. No solamente tenemos que enfrentarnos a una crisis histórica catastrófica como puede ser una gran guerra, una gran hambruna o una gran pandemia, sino que en momentos de crisis personal, de crisis existencial, de momentos oscuros o de noche oscura del alma, la literatura siempre nos puede hacer encontrar esa luz interior que nos permita seguir adelante, ¿no? Este camino de viaje interior suele ser muy fecundo siempre que confiemos en que la literatura tiene este doble sentido de ida y vuelta. Luego hablaremos de él. Y nos recuerda también el Papa Francisco en esta encíclica que es preciosa y que recomiendo muchísimo que se lea si no se ha leído, está accesible en la página del Vaticano. Dice el Papa que la literatura siempre abre nuevos espacios interiores. Es un lugar de descanso y consuelo que nos aleja de otras actividades que no nos hacen bien. En esta sociedad tan inmediata, tan consumista, tan rápida, tan vacía aparentemente de contenido, por ejemplo, las redes sociales, las plataformas de series o de películas que se consumen como comida rápida, esta llamada a la reflexión, a la literatura, a ese ritmo distinto que nos impone la lectura, ¿de acuerdo? No simplemente hacer scroll en una pantalla, deglutiendo contenido sin sentido. La literatura nos hace refrenar, nos hace mirar hacia adentro y nos hace plantearnos y nos pone ante el espejo de cuáles son los grandes problemas que realmente son los grandes temas de la literatura. Muchas veces se dice, bueno, está todo escrito y efectivamente está todo escrito, pero realmente ese todo es tanto, son los grandes asuntos que inquietan al hombre desde el inicio de la historia de la humanidad. Y por supuesto que la literatura va a hablar de la muerte y de la guerra y de los viajes y del amor y de la amistad, porque son los grandes temas que mueven al hombre. Y realmente la renovación literaria no está tanto en la búsqueda de nuevos temas que explorar o la búsqueda de nuevos ángulos desde los que se vean esos problemas, sino que cada hombre es nuevo porque cada época, cada situación, cada circunstancia nos hace nuevos ante esos problemas. Nosotros solo tenemos una vida. Y es a través de estos grandes libros como podemos desdoblarnos y aprender también muchísimo de esos planteamientos que los grandes hombres, los gigantes de la tradición, nos proponen, ¿no? Para aprender sobre nosotros mismos. Decía el Papa que nos aleja de otras actividades que no nos hacen bien y esta literatura nos acompaña no solo en los momentos de soledad, sino también en los de desaliento. El cansancio y la ira y la desilusión son mares de emociones turbulentas que un buen libro puede ayudar a atravesar. Decía Tolkien en este tratado de Árbol y Hoja, en este ensayo que hace sobre los cuentos de hadas, que la literatura sirve como evasión, entendiendo evasión no la huida, no la deserción de un deber, sino una forma de entender que no todo es miseria en nuestra vida y que hay momentos de luz y esperanza y que es esta literatura precisamente, la gran literatura, la que nos puede hacer parar en ese mar de tinieblas, ¿no? En el que nos encontramos. Y por supuesto, esto me decía el otro día Olivia que le había gustado mucho, el otro gran tema de este aparato teórico que estamos intentando desarrollar es entender la esperanza también, no solamente en el plano
temático o en el plano del argumento, sino también desde el punto de vista formal. Porque la literatura no solamente cuenta, también un periódico nos cuenta historias, pero no sentimos la misma emoción cuando leemos una historia en el periódico que cuando leemos una gran novela, ¿no? O asistimos a una representación teatral, porque el artista, el escritor, el autor, en este caso, dedica muchísimo tiempo a que la forma de contarlo sea bella. Las tres funciones principales de la literatura, esto lo veían también los grandes clásicos, son el movere, es decir, el conmovernos, el empujarnos incluso a actuar, el docere, es decir, el enseñarnos, el presentarnos enseñanzas de vida a través de la literatura, pero siempre, y no se puede olvidar, a través del delectare, es decir, de un asombro deleitoso hacia el propio lenguaje. La forma en la que se comunican todas estas estructuras argumentales es fundamental, es importantísima. ¿Qué sería de la literatura sin el delectare? Nos habríamos perdido toda la gran poesía. Yo he traído un ejemplo aquí, simplemente para leerlo, porque lo estaba explicando también el otro día cuando veíamos la Odisea en clase, en la que al final del retorno, en el que Ulises no ha perdido la esperanza durante 20 años para retornar a su casa, y en su hogar Penélope también lo ha estado aguardando, esperando, con esa esperanza tan preciosa, que ha conseguido que Telímaco no se sienta huérfano, sino que simplemente sepa que su padre está ausente, aunque es una forma de presencia distinta. El padre Ulises, en este caso, no está muerto, no está desaparecido de la vida de estos personajes, sino que simplemente está ausente. Por eso encontramos siempre a Telémaco mirando al mar, ¿no? Con esa esperanza de que el padre regrese. Entonces, en el penúltimo canto, en el canto 23, cuando por fin se reencuentran Ulises y Penélope, y pasan toda la noche hablando y reencontrándose, aparecen estos versos preciosos que voy a leer ahora. Es traducción del griego clásico, por supuesto, pero la traducción es preciosa de José María Pamón y creo que merece la pena que la escuchen. Están los dos aguardando que amanezca después de esa larga noche de reencuentro, dice la voz narrativa. Llorando los viera la aurora de dedos de rosa. No viene otra cosa al pensar la ojizarca Atene, en este caso la diosa Atenea, que ha protegido a Ulises y ha abogado por él ante el resto de los dioses para que le permitan regresar a casa. También tiene un último regalo para la pareja en esta noche de reencuentro. Y entonces Atenea lo que hace es lo siguiente. Largo rato, a la noche paró ya en su fin y retuvo bajo el mar a la aurora de trono de oro, impidiendo que enganchase a Faetonte y a Lampo, los rápidos potros que subiéndola al cielo les llevan la luz a los hombres. Atenea retuvo el amanecer, retuvo a la aurora antes de que enganchase a sus caballos alados el carro que, según la mitología, hacía ascender al sol desde el horizonte, ¿no? A la aurora, con sus dedos de rosa, que dice siempre Homero, ¿no? Esta imagen preciosa, porque el autor podía haber dicho simplemente, y Atenea hizo que la noche durara mucho más. El mensaje sería el mismo, pero fijaos cómo con estos hexámetros, con estos versos largos, lentos, parsimoniosos, nos da a entender la longitud interminable casi de aquella noche, gracias a la intervención de Atenea, que retuvo a Aurora para que no hiciese que el sol clarease, sino que la noche se alargase muchísimo más, ¿no? Esta belleza que nos transmite la literatura nos hace también ganar en esa esperanza, ¿no? Ese delectare que nos hace volver a esa grandeza que tiene el artista, esa grandeza que compartimos con él al recrear la obra poética. Bueno, y ahora es el momento de compartir algunas de los fragmentos, de los textos que hemos pensado que serían muy convenientes para poder, así decirlo, un momento. No sé si lo veis. Para poder ejemplificar, ¿no? Todo esto que estamos diciendo. El primer texto al que nos acercamos es una de las coplas de Jorge Manrique,
escribe en el siglo XV, tras la muerte de su padre. Puede parecer una obra llena de dolor, llena de desesperanza, tragedia de la muerte de un padre joven, un padre que además había sido líder no solamente de la casa noble a la que pertenecía Jorge Manrique, sino además maestre de la Orden de Santiago, un gran guerrero, un gran señor, un gran padre. Pero al contrario, todo este conjunto de poemas que escribe Jorge Manrique se convierte en un canto de alabanza a su padre, pero también una reflexión profunda sobre lo que es la muerte como ministra de Dios, la muerte como puerta que se abre a la vida eterna, ¿no? No olvidemos esta dimensión humana del homo viator, el hombre en camino, el hombre que está aquí de paso hacia un mundo mejor, ¿no? Y hace una reflexión preciosa Jorge Manrique en algunas de sus coplas. Recomiendo muchísimo su lectura pausada, su lectura sosegada. Son 40 estrofas como esta que os estoy mostrando aquí. He elegido 2 para tocar este tema de la esperanza. Dice así Jorge Manrique en su copla número 5. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Hace toda esta metáfora preciosa, ¿no? El mundo como camino, homo viator, ¿no? Cómo nos vamos acercando cada vez más a la meta. El camino es importante vivirlo, pero lo importante es llegar a nuestro destino, ¿de acuerdo? Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos, ¿no? Qué imagen tan preciosa, este ponerse en camino, ¿no? Este no desfallecer en el camino, este no perderse en el camino por muchos recodos que tenga nuestra ruta, saber cuál es nuestro final, ¿no? Y dónde está nuestro final. Y esta es una de las últimas, cuando ya el padre ha recibido la visita de la muerte, con la que entabla un diálogo precioso, y vemos cómo el padre se despide tranquilo y alegre, ¿no? Por el futuro que le espera, sabiendo que ha cumplido su misión en esta vida, ¿no? Y le dice la muerte así al padre, en la copla 37. Y pues vos, claro varón, le dice al padre de Jorge Manrique, a Rodrigo Manrique, en el lecho, ¿no? Y pues vos, claro varón, tanta sangre derramasteis de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganasteis por las manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza. Esta otra vida tercera ganaréis. Esto le dice la muerte al padre, tenemos que entender el contexto. Siglo XV, la Orden de Santiago tenía como misión principal en su faceta militar acabar con el infiel, ¿no? Con los invasores musulmanes que habían invadido la península ibérica en el siglo VIII. Entonces, era un gran honor, ¿no? Haber acabado con estos infieles, con estos paganos, tanta sangre derramasteis de paganos, entendiéndolo en el contexto histórico siempre, por supuesto, ¿no? Y lo que le dice es que no solamente en la vida tenemos, todos los que la vivimos, esta parte terrenal en la que más o menos vamos avanzando en este caminar, algunos sufriendo más, otros sufriendo menos, ¿no? Nos recuerda además Jorge Manrique lo pasajero y lo fútil que son los bienes mundanos, ¿no? Como el poder, la gloria, los dineros, las ganancias, incluso la juventud, porque todo eso se pierde. No podemos llevarnos ya nada de todo eso, ¿no? A la otra vida, a la vida eterna. Pero habla de otra vida, que es la vida de la fama, la vida del recuerdo de los que nos han querido, y esta es la otra vida tercera de la que habla aquí la muerte, ¿no? Esta obra, esta vida que se supone que ha ganado don Rodrigo con creces. Bueno, voy a dejar de compartir un momento, así, porque no solamente tenemos que tener claro en este caso las enseñanzas de Jorge Manrique en torno a la esperanza que nos ofrece la vida eterna, sino que tenemos que alcanzar siempre, ¿no? Como lectores, en este caso ya, ¿vale? Nos olvidamos de la obra, en este caso concreta, y de estos versos que hemos leído preciosos, sino que como lectores tenemos que pensar también que la literatura nos puede ayudar en este camino. Es decir, estamos hablando de no desesperar, de entender que la esperanza es el motor que mueve el argumento de la literatura, pero tenemos que entender nosotros también que la esperanza tiene que ser el motor que mueva el argumento de nuestra vida. ¿De acuerdo? Y esto lo refleja muy bien Jorge Manrique. Y en muchas ocasiones, cuando creamos que realmente hemos olvidado
ese anhelo fundamental, ¿no? Ese anhelo de vida eterna, ese anhelo de trascendencia, el recuperar esos ropajes de señorío, ¿no? Que hemos perdido en la caída del pecado que nos explica tan bellamente Tolkien. La literatura puede siempre ayudarnos, siempre puede darnos ese último empujón, ese espaldarazo que nos vuelva a poner en el camino. Y yo recomiendo muchísimo que en los momentos más oscuros retomemos obras clásicas como esta para recordar quién somos, para recordar qué hacemos aquí, para hacer ese viaje que mencionaba el Papa Francisco de introspección, ¿no? Y de mirarnos sobre todo en ese espejo maravilloso que es la literatura. Bueno, ahora recuperamos otra vez los textos. Vamos a hablar de una de mis obras favoritas, o por lo menos más estudiadas durante muchos años, con mucho cariño, que es Retorno a Brideshead. Retorno a Brideshead es una novela que se escribe en el año 1945, justo en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. El autor, Evelyn Waugh, tenemos el nombre del autor, es un autor inglés que tiene una vida preciosa, muy, muy atribulada. Estudia en Oxford, se casa muy joven, se divorcia de su mujer, que le había sido infiel, y anda unos años realmente perdido en la vida. Hasta que a la edad de los 27 años, muy joven, se convierte al catolicismo. Él era agnóstico, pero toda su educación había sido anglicana, protestante, y a los 27 años se convierte al catolicismo. Llega, entre otras cosas, al catolicismo gracias a la belleza de los ritos. Esto lo explica él muy bien en sus obras biográficas. Pero él era un escritor sobre todo de sátira. Él retrataba la sociedad inglesa y la sociedad superficial, los cambios de mentalidad que estaba sufriendo Inglaterra y todo lo demás, pero no había hecho ese cambio en su obra literaria. Aunque se había convertido al catolicismo, sus obras seguían reflejando cierta amargura. Y es con esta novela que escribe ya a sus 40 años aproximadamente cuando realmente encaja, ¿no? Y se ve claramente esa unidad, no solamente de creencia y de espíritu, sino también de obra, ¿no? Y de preparación para todo el resto de su obra, que será ya siempre muy centrada en estos temas concretos de la esperanza, de la fe, de la caridad. Entonces, él nos retrata en esta novela de Retorno a Brideshead, que recomiendo muchísimo su lectura, que no se conoce porque de verdad que es una de las grandes obras desconocidas y es una de las, desde mi punto de vista, mejores novelas del siglo XX, no solo por su belleza formal, sino sobre todo por todos los temas que trata. El autor en el prólogo, en el prefacio, dice que Retorno a Brideshead es una historia de la gracia, de la acción de la gracia divina en una serie de personajes, ¿no? Y esto que voy a leer es el final, ya es el epílogo. La novela consiste en un flashback, una analepsis del protagonista, que es un capitán del ejército inglés, que en plena Segunda Guerra Mundial es trasladada con su compañía a una de las grandes casas de campo inglesas en las que el ejército ha instalado uno de sus cuarteles. ¿De acuerdo? Cuando él llega por la noche con el traqueteo del jeep y todo esto, no es consciente de dónde han llegado con las tropas, pero cuando amanece se da cuenta de que el lugar exacto donde los ha llevado el convoy es Brideshead. Es un palacio, estos magníficos, como los que aparecen en las películas inglesas de Downton Abbey o así, ¿no? Y en el que él pasó los mejores años de su juventud junto a sus amigos, ¿no? Junto a Sebastián, que era su gran amigo de Oxford, y junto a la hermana de Sebastián, Julia. ¿De acuerdo? Era una familia de católicos, él era un agnóstico, no quería saber nada de la religión, tenían una capilla adosada al palacio y él acompañaba a veces a Sebastián a la capilla a rezar o a la madre de Sebastián. Han pasado muchísimos años desde aquello, ha empezado la guerra, él ya no tiene nada que ver con esa familia y el afán de la vida, el destino, lo vuelve a llevar ahí 20 años después. Entonces, de repente recuerda todo lo que había vivido él allí y todo esto es el gran cuerpo de la novela. Es precioso, ¿no? De repente volver a sus 20 años, a Oxford, a la campiña inglesa, a las fiestas preciosas de sociedad, a la ruptura de esa amistad, al desamor. Bueno, es una obra preciosa porque es una obra de formación, es una Bildungsroman, como dicen los alemanes, ¿no? En la que vemos cómo el protagonista
va cambiando de esa inocencia inicial a la dureza de la vida, cómo todo esto lo lleva a, pues, a ser un mal marido, un mal amigo, y finalmente se redime, ¿no? En esta vuelta, por eso se titula la novela Retorno a Braesfeld, ¿no? Y en este volver a Braesfeld, la casa está totalmente, no destruida ni derruida, pero muy afectada por la guerra, ¿no? Y por la instalación ahí de los cuarteles. Entonces empieza a visitar las habitaciones, y esto es el epílogo, ¿no? Que leemos al final. Tiene una conversación con uno de sus hombres que no entiende por qué alguien puede gastarse tanto dinero en una casa tan grande y por qué tiene tantos adornos y por qué es tan grande para una sola familia. No entiende la belleza, no entiende el arte, ¿no? Entonces el protagonista pues le explica, ¿no? Le explica esto, a ver. Dice, a ver, no veo la primera línea. Bueno, al pronunciar estas palabras sonaron tan raras a mis propios oídos como las de Sebastián, las de su amigo Sebastián, cuando en vez de decir es mi hogar, dijo es donde vive mi familia. Pues Hopper, que es este soldado raso que no tiene formación estética ni formación cultural alguna, le dice al protagonista, a Charles, no tiene mucho sentido, una sola familia en un lugar tan grande, no comprendo. Y contesta el capitán, bueno, supongo que a la brigada le parece muy adecuada, pero no la construyeron para eso, me figuro. Y aquí este es el gran final, ¿no? No, dije, no fue para eso. Quizá consista en eso uno de los placeres de construir, como tener un hijo y preguntarse cómo será de mayor, no lo sé. Nunca he construido nada y perdí el derecho de ver crecer a mi hijo. Aquí me tienes, Hopper, sin hogar, sin hijos, sin amor y convertido en un hombre maduro. Me miró bien para ver si estaba bromeando. Decidió que sí y se rió. Ahora vete al campamento y mantente alejado del comandante si ha vuelto de su inspección de reconocimiento y no digas a nadie que hemos desperdiciado la mesa. Entonces él se va a visitar las partes que todavía no había eh, vuelto a ver en la casa y dice, quedaba una parte de la casa que todavía no había visitado y me encaminé hacia ahí. La capilla no ofrecía muestras de su largo abandono. Las pinturas modernistas estaban tan frescas y brillantes como siempre. La lámpara modernista volvía a estar encendida delante del altar. La capilla había sido desacralizada años atrás cuando la madre de los Flight había fallecido. Y es un pasaje también precioso de la novela en la que se ve todo el rito de desacralización. Pero durante la guerra el ejército había vuelto a encender la lámpara, había vuelto a llevar al Altísimo, al Sagrario y habían abierto de nuevo la capilla para que los soldados rezasen. Entonces este es el momento en el que Charles, cuando entra de nuevo a la capilla, ve la lámpara roja al lado del Sagrario encendida de nuevo, ¿no? Dice, la lámpara modernista volvía a estar encendida delante del altar. Recé una oración. Esto es muy importante. Claro, leemos esto ahora así de forma descontextualizada y no entendemos, pero es la primera vez que Charles en toda la novela reza una oración. ¿De acuerdo? Se arrodilla en la capilla y reza. Reza una oración, una fórmula de palabras antiguas recién aprendida. Y salí para dirigirme al campamento. Es la muestra al final de la novela que nos explica que Charles, tras una dura batalla, se ha convertido al catolicismo, ¿de acuerdo? Al igual que le ocurrió a su autor, a Islingworth, ¿no? Y salí para dirigirme al campamento por el camino y mientras oía sonar el toque de fajina pensé, los arquitectos no sabían a qué fin se destinaría su tarea. Hicieron una casa nueva con las piedras del viejo castillo. Año tras año, generación tras generación, la enriquecieron y ampliaron. Año tras año, la gran plantación de árboles del parque fue creciendo hasta alcanzar la madurez, hasta que en una helada repentina llegó la era de Hooper. El lugar quedó desierto y todo aquel esfuerzo no sirvió para nada. Cómodo sed sola quivitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No leo la primera línea después de una pausa, la corneta repetía el toque de página. Sin embargo, esa no es la última palabra, ni siquiera es válida. Es una palabra muerta desde hace 10 años.
ha surgido algo totalmente ajeno al proyecto inicial de los arquitectos y a la pequeña y violenta tragedia humana en la que yo desempeñé un papel, algo que ninguno de nosotros pensábamos entonces. Una llamita rojiza, una lámpara de cobre batido de diseño deplorable encendida de nuevo ante las puertas de cobre de un sagrario. La llama que los antiguos caballeros vieron desde sus tumbas y que vieron apagar. Esa llama vuelve a encenderse para otros soldados, lejos del hogar, más lejos en su corazón que ha creado Jerusalén. No habría sido posible encenderla si no fuera por los arquitectos y los actores de la tragedia, y aquí la encuentro esta mañana, de nuevo prendida entre las viejas piedras. Apresuré el paso y llegué al balcón que servía de antesala. Esta es la última línea de la novela. Hoy pareces mucho más contento que de costumbre, dijo el segundo comandante. Y así termina la novela de Bryce. Una belleza, de verdad, que recomiendo que podáis acercaros a ella porque realmente es una obra maestra, como os decía, ¿no? De qué forma condensa el autor en estas dos últimas páginas el final de toda una vida, cómo de repente él, en un momento de desolación absoluta, de vacío existencial en el ejército, por el que ya no siente ningún apego, en el que ha visto cómo han destrozado el país y toda la belleza que albergaba, porque el capitán es también artista, que ha perdido sus amistades, que ha visto roto su matrimonio, que Julia lo ha rechazado porque no podía vivir después de divorciarse con otro hombre porque entendía que era pecado. Como toda esta tragedia que aparentemente le depara todo el transcurrir de su vida, finalmente se condensa en esta escena en la que vuelve a entrar a la capilla, ve que se ha resacralizado y cómo realmente la esperanza sigue brillando en esa lamparita frente al sagrario. O sea, me parece preciosa, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? La novela explora la búsqueda de la fe y la acción de la gracia, así como la posibilidad de redención y reconciliación. La esperanza se encuentra en la capacidad de los personajes de encontrar significado en sus vidas, a pesar de todos los errores que han cometido. Bueno, como colofón de esta reflexión de Bryce, traigo una frase de San Agustín, que yo creo que siempre es iluminador, ¿no? La esperanza es un regalo de Dios que nos permite confiar en su amor y providencia. No es una evasión de la realidad, esto ya lo hemos dicho antes, sino una fuerza que nos impulsa a vivir con propósito, siempre con la mirada puesta en la vida posterior. La frase de San Agustín, que creo que viene aquí perfecta, es: nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. Bueno, como último texto a analizar, vamos a hablar del Señor de los Anillos. En este caso no he podido transcribir el texto porque no lo tenía en formato digital, así que simplemente lo voy a leer. Son dos fragmentos muy cortitos, como que todas conocéis El Señor de los Anillos, esta obra cumbre en la que Tolkien escribe la gran epopeya del siglo XX, ¿de acuerdo? No es un libro de aventuras, no es un libro de fantasía, es una obra épica al estilo de la Ilíada, de la Odisea, de la Eneida, del Cantar de Miocid y de todas estas grandes obras en las que el héroe intenta conseguir sus objetivos, como hemos dicho al principio, ¿no? Estamos en un momento casi del final de la obra en la que Sam y Frodo están ya en el monte del destino a punto de arrojar el anillo al fuego, ¿de acuerdo? Están desolados, Frodo no tiene ya fuerzas y Sam, que parece que también se va a rendir en el último momento, en una de las reflexiones en las que prácticamente estos dos últimos capítulos son solamente reflexiones de Sam, porque Frodo apenas puede pronunciar palabra y van huyendo de los orcos, lo ha rescatado de las garras de la araña y de los orcos que se lo han llevado, ¿no? Y está casi muerto cuando lo encuentran y sigue llevándolo, ¿no? Acompañándolo hasta que cumpla realmente su objetivo final, ¿no? El objetivo del héroe. Y estoy, como os decía, en el capítulo que se titula El Monte de Vista. Y en una de las reflexiones entre el narrador y Sam dice esto: pero la esperanza que moría o parecía morir en el corazón de Sam, se transformó de pronto en una fuerza nueva. El rostro franco del hobbit se puso serio, casi adusto. La voluntad se le fortaleció de súbito.
Un estremecimiento lo recorrió de arriba a abajo y se sintió como transmutado en una criatura de piedra y acero, inmune a la desesperación y la fatiga, a quien ni las incontables millas del desierto podían amilanar. Sintiéndose de algún modo más responsable, volvió los ojos al mundo y pensó en el próximo movimiento. Y cuando la claridad aumentó, notó con sorpresa que lo que a la distancia le habían parecido bajíos desnudos e informes era en realidad una llanura y resquebrajada. Y viendo cómo es el paisaje que se abre ante ellos para llegar al monte del destino. Y vemos, ¿no?, el penoso avanzar. Una vez más emprendieron la marcha, arrastrándose de hueco en hueco, escondiéndose detrás de cada reparo, pero avanzando siempre en una línea sesgada hacia los contrafuertes de la cadena septentrional. Yo volveré al camino mientras haya luz, señor Frodo, dijo. Probemos de nuevo la suerte. Casi nos falló la última vez, pero no del todo. Una caminata de algunas millas a buen paso y luego un descanso, ¿no? Y vemos cómo va avanzando, cargando con Frodo en este viaje desesperado, ¿no? Sí, a lo largo de unas cuantas páginas, lenta, como con desgana, transcurrió aquella noche espantosa, la oscuridad, ¿no?, en la que se oyen ruidos, las amenazas, están escondidos, solos, totalmente indefensos en tierra enemiga, ¿no? Y es todo así como un avanzar muy tortuoso. A lo largo de varias páginas, de vez en cuando hay pequeños diálogos con Frodo. Y entonces, ahí lo tienes, llegó la respuesta. Todo es completamente inútil. Él mismo lo dijo. Tú eres el tonto. Tú que sigues afanándote siempre con esperanzas. Esto lo piensa Sam, ¿no?, que se lo está diciendo como a sí mismo, ¿no? Está recordando diálogos que ha tenido con otros personajes de la obra y es muy duro, ¿no? Esto, como él a veces flaquea, ¿no? Y te llama tonto por tener esperanza, ¿no? Y es preciosa esta última parte, ¿no? Ahí lo tienes, llegó la respuesta. Todo es completamente inútil. Él mismo lo dijo, tú eres el tonto, tú que sigues afanándote siempre con esperanzas. Hace días que podías haberte echado a dormir junto a él si no estuvieras tan enterrada. De todos modos, te espera la muerte. O algo peor aún. Tanto da que te acuestes ahora y te des por vencido. Nunca llegarás a la cima. La voz, ¿no?, a veces interior, que nos tira para abajo, esta cuña maligna que muchas veces nos impide, ¿no?, avanzar porque nos frenamos a nosotros mismos. Pero al momento, a continuación, punto y aparte, Sam se dice: llegaré aunque deje todo menos los huesos por el camino, y llevaré al señor Frodo a cuestas, aunque me rompa el lomo y el corazón. Así que basta de discutir. Y, bueno, y sí, en aquel momento Sam sintió temblar la tierra bajo sus pies y sintió un rumor prolongado, profundo y remoto, como de un trueno prisionero en las entrañas de la tierra, una llama roja, otra llama roja. En este caso centelleó un instante por debajo de las nubes y se extinguió. También la montaña dormía tranquila. Y de momento no vamos a leer más de esta gran obra porque, bueno, realmente es un canto a la esperanza. O sea, Tolkien siempre es un canto a la esperanza desde la primera página hasta la última. Y todas las revueltas del camino, todas las peripecias de los personajes, todas las muertes, las desgracias, el desánimo, la desesperanza, incluso que a veces se adueña de sus corazones, siempre presenta una luz que no puede ser de otra manera que la gracia, ¿no?, como hemos visto en Retorno a Bryce. Como recapitulación, porque ya yo creo que vamos a ir terminando. Yo pensé que iba a haber turno de preguntas. Aquí tenemos a África, que a lo mejor, o Lidia quieren hacer alguna pregunta, pero creo que tenemos que dejar claras estas líneas, ¿no? Que la esperanza siempre es un elemento intrínseco a la literatura, porque refleja una de las aspiraciones más profundas del ser humano, la creencia de que a pesar de todo hay algo por lo que vale la pena vivir y luchar. Y que la literatura nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede ser una fuerza transformadora y que nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a encontrar significado en nuestras propias historias. Yo lanzo una pregunta para que después, con la paz y el sosiego de la reflexión de todo lo que hemos dicho hoy muy rápido, perdón porque hablo súper deprisa, esto me lo dicen siempre mis alumnos, que no les da tiempo a tomar apuntes porque hablo muy deprisa. Quiero decir muchas cosas que si no, no dan tiempo a explicar. Lanzo una pregunta para vuestra reflexión. ¿De acuerdo? ¿Qué obras literarias os han dado esperanza en momentos difíciles? Más sobre eso, ¿no? Y les invito a compartir estas experiencias y a seguir explorando de qué modo la literatura puede iluminar nuestros caminos.
Muchísimas gracias. Ahora, no sé si queda tiempo para alguna pregunta. Olivia, África, os animo. Pues muchísimas gracias, Victoria. Me ha encantado ver esos fragmentos, ¿no? Y ver como de esos textos distintos, como tan distintos entre sí, ¿no? Pero como no solo en su contenido, ¿no? Un poco como lo que comentaste, de cómo brota esperanza en una experiencia de vacío o de cara a la muerte, de la vida eterna. Pero también lo que dijiste y con ese fragmento de la Odisea, ¿no? Hace que el mismo lenguaje crea algo, una experiencia de esperanza en nosotros, ¿no? Como hace algo en nosotros. Me parece precioso. Y como también en el contexto de esta carta del Papa Francisco, de qué hace la literatura para la persona, pues sí. Bueno, en África, no sé si quieres preguntar algo, comentar algo, nuestra... nuestro público Gracias, aquí. Olivia y Victoria. Pues mira, una sorpresa inesperada, ¿no? En un martes así por la mañana, haber podido tener libre esta hora y conectarme en directo y pues disfrutar, ¿no? Escuchando a Victoria. Así que sobre todo agradecer y sí, me ha hecho pensar que efectivamente la literatura y los clásicos es un buen camino, ¿no? Como de pronto para ayudarnos a recuperar o a sacarle brillo, ¿no? A la esperanza en momentos más difíciles. Pero me ha gustado lo que has dicho, Victoria, de que también para eso es necesario que la esperanza sea el argumento, ¿no? De fondo de nuestra propia vida y estar siempre, ¿no? Y yo como que sí, esa es como mucho mi experiencia personal, ¿no? Que al final se trata en la vida de estar siempre encontrando más y más en profundidad los motivos para la esperanza y compartirlo con otros y dejarnos también tocar por la esperanza de los demás. Así que más que nada agradecer. Me quedaría hablando mucho rato y me parece muy buena tu pregunta. Creo que quizá nosotras, Olivia, luego podemos poner en el chat o algo así esta pregunta y compartirnos qué obras, ¿no? De literatura nos han ayudado en diferentes momentos a darnos un chute de esperanza, por así decirlo. Así que muchas gracias. Quizás una pregunta que tengo para ti, Victoria, como pensando un poco la esperanza que es, em, como a veces siento que podemos sin querer como reducir o limitar la esperanza a una mirada hacia la vida eterna, ¿no? Como, y claro, eso es nuestra ancla, pero no sé, tengo la intuición que en la literatura es que ofrece algo de esperanza pero ahora, no sé, en la humanidad o en el aquí, no sé, pensando en lo que dice Sam en esa parte del El Señor de los Anillos, de que si hay algo bueno en este mundo que vale la pena, para lo que vale la pena luchar. Entonces, no sé cómo lo ves esto, pero como hace que nos pueda ampliar un poco cómo vivimos la esperanza, que no solo es, pues un día llegamos al cielo, pero no, 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 aquí, claro, claro. en este mundo. Claro, claro, claro. En este momento nuestro que puede ser tan cielo casi como nosotros queramos, pero realmente sabemos por experiencia que muchas veces la realidad no es como en los cuentos de hadas, ¿no? Yo estaba reflexionando cuando hablaba de África. Creo que es muy interesante y muy importante entender que la literatura es reflejo de la vida, ¿de acuerdo? De la vida de ahora, de nuestro mundo actual, de todas las esperanzas, pero también de las contrariedades, de las adversidades, como decíamos, los grandes temas, la muerte, el desamor, el sufrimiento, ¿no? De aquí, de aquí, de acuerdo, la literatura habla de nuestra vida aquí. ¿Y por qué hay esperanza en la literatura? Porque nuestra vida contiene ese rasgo fundamental que la atraviesa, nuestra historia eh, está sustentada por esa esperanza, ¿de acuerdo? Llamémosla trascendente o llamémosla como queramos, pero realmente el hombre siempre se mueve en ese camino de progreso, de mejora, de avanzar, de buscar lo mejor para sí mismo, para su patria, para su familia, para sus amigos. Yo creo que ese motor que mueve a la humanidad y que nos ha hecho llegar hasta aquí, y bueno, y esto también para los que somos creyentes, gracias a la providencia divina, ¿no? Lo que nos hubiéramos destruido hace muchísimo tiempo, es lo que refleja la literatura, ¿no?
ese no conformarse del ser humano, ¿no? Con lo que toca, ese sublimarnos y ver que hay mucho por lo que luchar, ¿no? Que lo condensa muy bien Sam en esa frase. Pero claro, muchas veces al hombre de a pie esto se le olvida o no lo tiene tan claro o no tiene una visión de la historia de la humanidad tan clara como puedan haberla tenido los grandes autores. Y es de esa forma, leyendo estas grandes obras, como puede recordar que realmente el hombre está llamado a esto, ¿no? A no dejar de perseverar nunca. Y es una retroalimentación muy bonita. La vida real da al autor material suficiente para crear la obra literaria. Esa obra literaria de nuevo vuelve, en este caso, a la realidad propia, a la realidad individual, a nuestro sufrimiento momentáneo de un mal trago en la vida, de una desavenencia con una amiga, de un problema en el trabajo, de una crisis familiar, de una preocupación por un hijo, de una enfermedad, y puede devolvernos esa luz que a nosotros momentáneamente se nos ha olvidado, ¿no? Como Sam, en ese ascender, ¿no? A la cumbre en la que tiene momentos reales de desesperanza, ¿no? Pues de qué forma la literatura devuelve lo que realmente está en nuestra esencia y que por un momento se ha olvidado. Yo creo que sí, o sea, que realmente estamos hablando sobre todo de aquí, pero estamos hablando de aquí porque sabemos de este reflejo. Y no es que todos los autores sean cristianos, Homero no lo era, pero sí tenía esa grandeza de miras, ¿no? E intuía que había algo más allá, ¿no? Bueno, quizás es como una reflexión, que también una pregunta que estoy dando vueltas ahora mismo, de como el papel, un poco a la luz de esta carta de Papa Francisco sobre la formación, el papel de la literatura en la formación, de cómo la literatura nos puede ayudar a nosotros como consagradas, como personas con vidas muy aceleradas, ¿no? De crear espacios de interioridad, como de alimentar, nutrir nuestro interior. em, no sé, como un poco lo que hemos dicho, de que el hecho de sentarte y leer algo que también construye algo dentro de ti, y que tú no solo te cuente algo, pero tú vives algo. No sé, ¿qué conexión ves tú entre como esta necesidad de pues, que tenemos que volver a nuestro centro? También el Papa Francisco habla de esto en su carta de Lixinos. Hay que volver al corazón, al centro, lo que hay por dentro. Y no Sí. sé, como veo que en mi propia vida estoy intentando a poner más tiempos de lectura porque hay algo ahí que sucede, ¿no? Sí, o sea, realmente en esta carta el papel de la literatura en la formación estaba pensada inicialmente para la formación en los seminarios, para los seminaristas, pero realmente la lanza a toda la iglesia, porque en esta Ujú. formación paulatina, si habéis leído la carta, si no, recomiendo muchísimo su lectura, eh, habla de estos momentos de interioridad, es uno de los fragmentos que leí al principio, en esta vida rápida, ¿no? En la que todo es consumir muchas veces experiencias, sensaciones, momentos y demás, se nos olvida que la literatura es este contenedor realmente, ¿no? De todas estas experiencias humanas plasmadas en historias. Yo creo que hace referencia sobre todo, porque luego lo explica un poco más adelante y realmente en algunos fragmentos parece estar leyendo al mismo Tolkien, ¿no? O sea, yo creo que está muy inspirada también en algunos grandes autores que han reflexionado sobre esta cuestión. Hablábamos de la evasión, pero no solo de la evasión. ¿Recordáis al principio que dije que uno de los fines de la literatura era no solamente movere, sino docere también, ¿no? Enseñar. ¿Qué podemos aprender de la literatura? Pues es fascinante porque en 1000 páginas, en 500 páginas, podemos ver condensada toda una vida. Y nosotros, en nuestro transcurrir humano, pues no podemos ver cómo va a ser nuestra vida completa, porque está a 80 años vista, si Dios quiere, o lo que sea, pero viendo este modelo, este ejemplo, este ideal de vidas condensadas, de vidas eh, fructíferas que nos presenta la literatura, podemos aprender muchísimo, pero no solamente porque sea una lección que tenemos que aprender al pie de la letra. Ah, el personaje ha hecho esto, pues esto lo voy a hacer yo. Ah, el personaje ahora ha hecho esto otro, pues lo voy a hacer yo. No, no funciona así. La literatura es un diálogo continuo entre el autor y el lector. Y además, la obra sirve como puente. La obra permanece ahí aunque el autor ya se haya marchado. Pero además, la obra siempre es nueva. Esto lo decía el profesor López Quintás, cuando el intérprete, en este caso el lector, recrea
reinterpreta la obra, es una obra nueva, es una obra nueva para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos encontrar en esa obra? Pues unos elementos fijos que el autor deja ya sellados cuando redacta la obra, pero cuando la leemos realmente crece en cada uno de nosotros, porque cada uno aportamos a esa lectura toda nuestra vida, toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, toda nuestra circunstancia. No es lo mismo la circunstancia que nos rodea ahora mismo que la que rodeaba a los lectores o a los que escuchaban el recitado de la Odisea, ¿no? En el siglo VII, VIII antes de Cristo. Pero nosotros, una vez que hemos aportado toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento, todo nuestro background a la obra que estamos leyendo y recreamos de nuevo esa obra, la hacemos nuestra y la incorporamos a nuestro conocimiento de la realidad. Esto es fascinante porque uno no vuelve a ser el mismo después de leer una obra. Nos puede dejar más o menos indiferente, nos puede gustar más o menos, pero algo siempre queda. Y yo creo que es a lo que se refiere el Papa Francisco, ¿de acuerdo? De qué forma esa obra, con esos elementos fundamentales que mueven a la humanidad, se incorporan a nuestro conocimiento del mundo, ¿de acuerdo? Hay un ejemplo único. Yo no sé, esta es una prueba que os pido que hagáis. Me imagino que hay una obra favorita, ¿no? Que cada una tiene una obra favorita, una novela, un poemario, una obra de teatro, que leyó a lo mejor por primera vez en su juventud, ¿de acuerdo? Leyó a lo mejor, pues no lo sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo, con 14 años, ¿de acuerdo? Y se lee como una novela de aventuras, a ver qué va a pasar ahora, y el amor entre Aragorn y Arwen, y es como el espíritu guerrero, y toda esta serie de batallas que aparecen en la novela, en la obra de Tolkien. Pero la leemos más tarde, la leemos con 25 años, 10 años después, y ya entendemos otros matices de la obra que nos habían sido totalmente ajenos cuando la leímos con 14, ¿no? Pues nos centraremos más a lo mejor en la perseverancia de algunos personajes, en su valentía, en sus ganas de que el mundo sea mejor. La volvemos a leer con 35 años y leemos otros matices totalmente distintos y nos fijamos a lo mejor más en personajes de nuestra edad que tienen este comportamiento, este otro, pero es que esa obra va a seguir siendo nueva para nosotros cada vez que la leamos, porque vamos a encontrar matices siempre nuevos, siempre reveladores, siempre frescos, pero objetivamente sabemos que la obra es la misma. La obra fue escrita cuando fue escrita por Tolkien y no ha cambiado ni una sola coma, pero para nosotros cada lectura va a ser nueva, sobre todo en el transcurso de varios años, ¿no? Y esto nos puede hacer reflexionar. Si esto es así para nosotros, imaginemos para el resto de la historia de cada uno de los lectores que accedan a esta obra en cualquier momento de su vida, ¿no? Es fascinante. Sí, 100% he tenido esa experiencia y de hecho, justo con esta obra, El Señor de los Anillos. Pero pasa con todas. Pasa con todas. África se ha desconectado. Yo creo que es la hora de terminar. Olivia, me imagino que sí. Yo creo que podemos ir terminando y algunas de esas preguntas que hemos hecho, ¿no? De reflexionar sobre unas obras que a nosotros nos han llegado como palabra de esperanza. Podemos ir dejando en el chat o un documento que podemos compartir por ahí. Pues Bien. muchísimas gracias, Victoria, por tu tiempo, por compartir de corazón pues de todo eso. Ha sido una Muchísimas gozada. gracias a vosotras, de verdad, siempre, siempre. Bueno, Gracias a Paulina. gracias, Paulina, por organizar todo esto. Y Bueno, gracias, Olivia. pues adiós. Adiós.